a partir de este momento? Bueno, yo creo que todos los venezolanos y venezolanas, y sobre todo los chavistas, ¿no? Las chavistas, debemos sentirnos muy orgullosos, Jessica, ¿no? Por la extraordinaria exposición que le hiciera ayer al país, ¿no? El presidente obrero Nicolás Maduro, a propósito de cumplir con lo que establece el artículo 237 de la Constitución, de rendir, digamos, el informe de gestión ante el país, ante la Asamblea Nacional. Y creo que realmente pues esa disertación de cerca de 4 horas, donde se paseó por aspectos importantes que tienen que ver con lo histórico, ¿no? Las raíces, la génesis del por qué estamos en este momento, ¿no? Esa visión jánica que decía el presidente Nicolás ayer, un poco a propósito de lo que plantea el comandante Eterno, de que había que estar pues muy bien, digamos, viendo el pasado y el futuro, pero con los pies sobre la tierra, ¿no? Y yo creo que a lo largo de esa disertación, en donde indudablemente que ese año tan catastrófico desde el punto de vista político para nosotros, como fue precisamente la pérdida física del comandante, del líder, ¿no? Del gran, digamos, el gran conductor, ¿no? De este proceso inédito en el mundo entero, que ha logrado superar hasta esos retos históricos, porque ha sido la única experiencia, digamos, en el mundo entero que ha sobrevivido a golpes de Estado, ¿no? Por la vía democrática, por la vía electoral, y que se ha venido profundizando y consolidando. Y el presidente ayer, por supuesto, hacía todo un balance de cómo fue las políticas sociales, cómo hemos logrado, ¿no? Bajar los niveles de desigualdad social, cómo nuestro país está fortaleciendo, ¿no? El sistema de seguridad, la protección del ahorro familiar, bueno, la política internacional, los frentes que están planteados. Y en el tema de la violencia criminal, él hacía, digamos, una reflexión muy sentida. Yo creo que allí se apartó el compañero presidente, pues, digamos, de su investidura, ¿no? Y le habló al país con el corazón de que realmente el tema de la violencia criminal no puede ser parte, ¿no? De la diatriba electorera, de la diatriba política, de la diatriba partidista, aun cuando tengamos diferencias. Creo que en este tema de la violencia criminal y sobre todo la incidencia que tienen los medios de comunicación, toda vez que en nuestro país, bueno, durante muchos años se ha venido, como tú decías, Jessica, inoculando, ¿no? Y se ha venido transculturizando nuestra sociedad con los valores y los principios de ese sistema excluyente, ¿no? Que, como tú bien lo decías, pues pone, digamos, en primer lugar el mercado, el capital, el lucro y la ganancia, y más allá, pues, los sentimientos, ¿no? Y hacía una dramática, ¿no? Digamos, exhortación, donde hay algunos canales privados de televisión, tanto audiovisuales como radiales, como impresos, que han recibido respaldo del gobierno nacional como lo establece la Constitución, que realmente el gobierno, el presidente Nicolás Maduro, como lo demostramos el año pasado, Jessica, esto anticipándonos a lo que hoy están presagiando, ¿no? Los grandes medios de comunicación impresos del país, de que fueron en julio del año pasado a la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa a denunciar, ¿no? Al gobierno del presidente Nicolás Maduro, de que estaba cercenando la libertad de expresión. Tienen 14 años en lo mismo, ¿no? Sí, tienen ya un tiempo, ¿no? Pero les demostramos a ellos que nuestro gobierno, pues, ha venido cumpliendo, ¿no? De acuerdo a lo que ellos han solicitado en cuanto a la divisa, lo que se les ha aprobado, lo que se les ha liquidado, que es más del 70%, casi 80 millones de dólares que han solicitado, se les ha liquidado, que no se explica, Jessica, cómo en el año 2012 la prensa funcionó sin problemas con 129.000 toneladas métricas de papel, y en el año 2013, el año pasado, con 142.000, y se estaban quejando de que no había papel. Pero ya tienen en este momento otra vez el tema como por ahí tratando de que se ponga por encima de la mesa, ¿no? Diciendo que no va a haber papel, que no va a haber divisas, que no le han dado la plata. ¿Qué ha pasado en este caso? Bueno, nosotros en la Comisión Permanente de Poder Popular y Medios de Comunicación, junto con compañeros Tania Díaz, Arle Herrera, Blanca, Darío, un conjunto de compañeros allí, hemos hecho una investigación, Jessica, ¿no? Sobre este tema. Y le hemos demostrado al país con mucha seriedad y responsabilidad
de que el gobierno viene cumpliendo en cuanto a las divisas que ellos solicitan, que se les aprueban y que se les han liquidado. Que en algunos casos no le han liquidado a empresas editoras porque ellos han incumplido en algún momento con alguno de los requisitos, alguno de los trámites, y que bueno, es importante que se sienten en todo caso con el gobierno nacional a resolver, pero no ir a quejarse ante la Sociedad Interamericana de Prensa. ¿Tienen motivo? No tienen motivo, por eso te decía, ¿no? Y fíjate que nosotros hemos profundizado en esta investigación, además de que tenemos ya el listado de todo lo que se liquidó en divisa a periódicos, que te va a sorprender, Jessica, periódicos regionales, ¿no? Que no tienen digamos, un tiraje muy grande en cuanto a circulación diaria, y solicitaron mayor cantidad de papel que periódicos nacionales, ¿no? Pero una cosa impresionante, más del 300% de incremento en cuanto a papel. La pregunta que nos hacemos todos... ¿Podríamos conocer los nombres de algunos? Sí, Notitar del Estado Carabobo, lo habíamos dicho la vez pasada, un periódico que realmente solicitaba en un momento, Jessica, el periódico Notitarde, ¿no? Tenemos aquí los datos. En el año 2012, aquí, 2012, ellos solicitaron, fíjate, 3.400 toneladas métricas de papel, ¿no? Eso es un equivalente a $2 millones, $963.400 para el año 2012. En el año 2013 pasaron de 3.400 toneladas métricas a 13.500 toneladas métricas que solicitaron, un incremento de casi el 300%, muy por encima de un periódico de circulación nacional, cosa que uno se ve, ¿y qué hace esta gente con tanto papel? ¿Y para qué tanto papel? ¿Y qué resultados da la investigación que ustedes están haciendo? Una cosa muy interesante, ¿no? Que había una gran diferencia, y esto es lo que tenemos que profundizar, en periódicos, por ejemplo, Jessica, por decirte un ejemplo, el Nacional, ¿no? Que de acuerdo a la cantidad de toneladas métricas y a la cantidad de dólares que solicitaban, eso daba un precio equivalente, un precio unitario, ¿no? Fíjate, el Nacional, que es el mismo papel, es exactamente el mismo papel, ¿no? A ellos les da un precio unitario de $768.23 por tonelada métrica. Pero al Impulso, de acuerdo a estos requerimientos, le daba la cantidad de $1.089.63. Sería una diferencia con el mismo papel de 321,40 centavos de dólar por tonelada métrica de papel. ¿Eso qué significa, diputado? ¿Qué está pasando allí? ¿Qué lectura hacen ustedes? Mira, que definitivamente lo que decía el presidente Nicolás Maduro ayer, hay que trabajarlo con mucha celeridad, y es la necesidad del fortalecimiento del Estado. Porque claro, en todos estos procesos... No quisiera que nos comentara sobre esta diferencia que nos acaba de decir aquí, porque que pudiéramos estar en presencia de un hecho ilícito, ¿no? Claro, es más, tenemos un ejemplo que te decía, lo del tema del Estado, porque ellos siempre jugaron en aquellos tiempos. ¿Tú te acuerdas en el segundo periodo de Carlos Andrés Pérez, Jessica, cuando a los periódicos, a los grandes dueños de medios de comunicación, ¿no? A ellos, a partir de un reclamo que hicieron por este mismo tema, el presidente de aquella época, Carlos Andrés Pérez, se sentó con los grandes dueños de los medios impresos, les ofreció que adquirieran títulos de valores, papeles en deuda pública a un 30%, y luego el Estado se las compraba a un 60%, ¿no? Eso hizo que muchos de estos grandes empresarios de la prensa amasaran fortunas como aquella famosa de la cadena Capriles, ¿te acuerdas? 600 millones de dólares en un banco cuando, digamos, hubo la repartición de los bienes. Eso generó una distorsión a lo largo de este tiempo. Fíjate un dato, no te voy a dar, digamos, el nombre específico, pero sí cómo es la práctica, que es lo interesante, ¿no? Una vez que traen el papel acá, ¿no? Algunas grandes distribuidoras y dueños de medios, ellos le cotizan a periódicos regionales, mucho más pequeños, que los regionales no tienen la capacidad de importar directamente. Entonces, bueno, de acuerdo a la cantidad que ellos solicitaron, por supuesto siempre, es lo que intuimos nosotros, solicitan más para que tengan más dólares preferencial, ¿no? Entonces, cuando logran traer el papel al país, se lo cotizan a estos periódicos regionales y le cotizan en efecto al equivalente en aquella época de la moneda, del cambio del bolívar a dólar, ¿no? De 2.15, pero le piden que se los depositen en dólares, ¿no? Estando en Venezuela, y en algunos casos le dicen que se lo depositen en cuentas en el extranjero, ¿no? Y eso lo están haciendo a partir de haber obtenido la divisa preferencial
en este tiempo el ejemplo que te puse, 2.15 bolívares por dólar, y entonces ellos prácticamente, ¿quién de la prensa regional va a conseguir dólar preferencial por allá en Portuguesa, por allá en Barinas, para cumplir, digamos, con este compromiso? Y eso es parte de esa centrífuga, de una situación de distorsión, porque le dejamos a merced del capital y del mercado el tema de la comercialización de este rubro para la confección del periódico. Tenemos que hacer una breve pausa. Quisiera cerrar este tema preguntando si el Estado venezolano, si el gobierno bolivariano tiene alguna intención de silenciar estos medios por la vía del papel. Ya usted los hechos nos están dando una respuesta, pero quiero su respuesta directa. Nos lo va a decir al regreso de la